Listo, ya estamos grabando. Listo. Entonces, bueno, pues empezando a invitarles a que hagan una presentación, cada quien porfa, si nos cuenta quién es, si se siente cómodo contando de qué país y de qué organización viene, y pues básicamente por qué se inscribió a este taller. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, Ana, Sí. te escuchamos bien. Bueno, perfecto. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Ana Karen Cortés. Yo soy de Costa Rica. Acá trabajo como consultora independiente, pero sobre todo con dos organizaciones. Una se llama Sulabatsu, que es una organización de la sociedad civil que trabaja el tema de protección de datos personales y de derechos digitales, y otra es Accesa. Con ellos colaboro, bueno, y parte del motivo de que esté en este taller es poder aportar estas herramientas también dentro de la organización y para el país. Y por otro lado, tengo una especialidad y una pasión sobre todo por el tema de protección de datos personales. Anteriormente en Costa Rica trabajé en la dirección de la Agencia de Protección de Datos Personales, y mi objetivo también es poder aportar, ¿verdad? O sumar estos insumos a esa área específica de trabajo. Por último, quería comentarles que tengo un hijo con discapacidad visual. Entonces, estos temas para mí todavía tienen muchísima más relevancia porque son derechos y luchas propias, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Espero poder aprender muchísimo. Un saludo. Ana, muchas gracias. Esperamos lo mismo, que aprendamos mucho nosotros también de ti y pues bienvenida nuevamente. Lina Paola El Solamán. Hola, buenas tardes. Ay, yo no sé si me vean, creo que sí. Ay, me he quitado un banner que tenía. Ay, no, esperen que este es un banner que no corresponde. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Lina Paola Sorza, soy comunicadora social y periodista. Soy magíster en informática educativa y pues tengo una especialidad en psicología educativa, y realmente pues lo que me incentivó a estar en este taller es que precisamente en esa especialización de psicología educativa vimos un tema que se llama diseño universal para el aprendizaje. Entonces, pues realmente de allí salió o surge mi interés por conocer muchísimo más a profundidad. Digamos que en la especialización, pues se ve muy por encima como el tema de las redes sociales con todo este tema de la inclusión. Y adicional, pues soy docente en la Universidad de La Sabana y pues allí oriento una asignatura que se llama Competencia Básica Digital, y una de las, digamos, de las temáticas es accesibilidad e inclusión digital, y pues realmente sí me interesa conocer al respecto. Lina, muchas gracias, bienvenida bien, y pues aquí súper seguras que también vamos a aprender un montón de tu experiencia. Mateo El Solamán. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mateo Gamboa, soy diseñador gráfico de Colombia Diversa, y pues me interesa muchísimo este curso porque desde Colombia Diversa estamos buscando la forma de llegar a más gente, pues hablarnos como de temas de inclusión y diversidad, y pues obviamente todo este tema de diversidad es muy importante para nosotros para poder aprender a llegar a más lugares, a más personas. Y digamos como que me interesa mucho desde la parte de diseño gráfico ver cómo, pues aparte, a través de herramientas visuales se puede mejorar la lectura, porque también pues en mi familia hay personas con diferentes tipos de discapacidades visuales, eh, y pues me interesa mucho el tema como para poder hacer contenidos que sean accesibles para más personas. Muchas gracias. Dale, Mateo, excelente, muchas gracias, bienvenido. Por aquí sigue Francisco. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Francisco González. Yo soy, soy profesional del área de comunicaciones
de la Secretaría Distrital de la Aló, aló. Hola Francisco, yo te perdí por un momento, si quieres, como te escuchamos hasta que eras profesor. Bueno, Si no quieres soy empezar de profesional nuevo, por favor. bueno, soy profesional bueno, nuevamente mi nombre es Francisco González, de la ciudad de Bogotá, soy profesional del área de comunicaciones de la Secretaría Distrital de la Mujer y pues también trabajo en especial pues en el área de comunicaciones, todo el tema de estrategia digital y con todo lo que son portales web, landing page, activos digitales que van orientados a la ciudadanía desde cualquier campaña y oferta de servicios que tenemos. Entonces, como principal motivo el interés para estar y adquirir estos nuevos conocimientos que puedan llegar por medio de, de esta oportunidad, sobre todo, hombre, poder siempre ver en qué podemos mejorar, qué cosas no aún tenemos de pronto en el radar. Siempre estamos en constante evolución, preparación y sobre todo en discernir en lo que hacemos acá entre la misma Secretaría de la Mujer al tener tantos encima, pero sobre todo tanto tipo de profesional y de conceptos y sobre todo de visiones distintas que enriquece siempre nuestro trabajo, pero que siempre también nos da pues la oportunidad de tener más objetividad y siempre estar dispuestos a construir en pro de mejorar la accesibilidad de oferta de servicios que desde la Secretaría se brindan a las mujeres en Bogotá. Dale, Francisco, muchísimas gracias. Esperamos también aprender un montón de ti. Yo creo que nos falta alguien. Perdónenme si no sé si es Lina o si es Ana Karen que nos falta. Bueno, si quieren que continuemos ya. Camila, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Soy Camila García, soy periodista y politóloga. Actualmente estoy trabajando en Colombia Diversa como Community Manager y mi principal interés en este tema es porque me toca directamente. Soy una persona autista, eh, también con unas particularidades en términos de hipersensibilidad a ciertos estímulos, dificultad de lectura, eh, y creo que me preocupa mucho como esta tendencia de consumir cada vez más contenido, más comprimido, mucha información, saturación de imágenes con texto, y eso me vuelve un poco como agobiante. Pues ahorita estoy siendo community manager y me preocupa un poco cómo replicar esto mismo. Entonces estoy aquí como viendo también qué podemos aprender en ese sentido y también mucho en términos de edad, ¿no? Como esta brecha etaria que se va generando con los años de personas a quienes más difícil le quedan acceder a las redes y toda esta información. Entonces, súper feliz de estar acá. Camila, dale, muchas gracias. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso que tú tocas, pues en general de casi todo de lo que han hablado las demás personas. Pero bueno, pues antes de empezar, darle paso a Diego Santamaría. Gracias, Camila. ¿Se me escucha? Sí. Sí, Diego. Ok, súper. Buenas tardes con todos. Soy Diego, comunicador de formación y curso finalizando estudios en relaciones internacionales. Para mí ha sido creo yo que sea una experiencia de totalmente aprendizaje. Yo creo que concuerdo con muchos de los compañeros y colegas que están en esta sesión. En algún momento cuando estudiaba comunicación, existe esto teóricamente que son las barreras de comunicación. Y parte de esas barreras de comunicación son naturales o vinculantes con problemas de discapacidad, ¿no? Y ese fue mi primer acercamiento de interesarme por el tema, de cómo
incluir, ¿no? Sean sociedades verdaderamente inclusivas y no sean todo lo contrario, ¿no? Pensar desde esa mirada, y eso hace replantearnos un nuevo paradigma en la construcción de todo mensaje de comunicación. Y también, dada la casualidad que también por mi especialidad en comunicación digital, veo mucho de los temas de formación a jóvenes y niños sobre temas de seguridad de Internet, y ahí también hay una dimensión de discapacidad, y cómo hacer efectiva esa transmisión de los mensajes, todo lo concerniente a este mundo digital, ¿no? Que hemos pasado por un recién proceso de acelerar la digitalización. Así que muy encantado de este espacio y la oportunidad, y encantado de conocer las experiencias compartidas en este pequeño clip con todos al momento de presentar. Así que muchas gracias. Diego, muchas gracias a ti, bienvenido también y esperamos también aprender mucho de ti. Bueno, pues un agradecimiento de nuevo otra vez a todos ustedes por estar en este espacio, precisamente retomando un poco lo que decía Camila, pues cada quien desde sus diferentes roles está también en capacidad y tiene la responsabilidad e inclusive pues una motivación muy legítima de hacer que los contenidos para sitios web o redes sociales sean accesibles. Y a la luz de esto, pues viene como una primera lección aprendida de las que les queremos estar compartiendo como a lo largo de todo este espacio, y es que desde Fundación Carisma reconocemos que no todos los equipos de comunicaciones están conformados por una persona diseñadora, por una persona que administra sitios web, que desarrolla, o por una persona que coordina los equipos de comunicaciones, por otra que gestiona las redes sociales. Y pues a partir de eso, también parte de esta presentación es transferirles un poco eso que nosotras hemos aprendido como un equipo que es grande, que sí tiene por fortuna cada uno de estos roles, pero en los que la participación activa de cada quien y el proceso constante de evaluación y ajuste por parte de cada una de las personas que conforman el equipo de comunicaciones ha sido supremamente decisivo en todo este proceso. Y esto, para resumirlo, es la accesibilidad. Es un proceso en el que nos enganchamos a nivel de estructura y de cultura organizacional. La accesibilidad, sea una organización de 1, 2, 3, 4, 5 o 6 personas, debe ser un consenso global en el que se pactan acuerdos y se planean acciones de accesibilidad desde el principio, ¿cierto? Y pensar en que la accesibilidad pues trae también como otros beneficios adicionales, pues el principal de ellos es que estamos permitiendo que las personas ejerzan con más autonomía sus derechos al acceso al conocimiento y a la cultura, pero pues eso también tiene como otros efectos, ¿cierto? Entonces, inclusive en el posicionamiento de los contenidos, que son cosas que en este mundo infodémico, pues como le decía ahora Camila, que estamos cada vez produciendo más contenidos, consumiendo más contenidos, pues trae también unos valores agregados, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. Siguiente diapositiva, por Fanata. Y aquí brevemente les queremos compartir como por dónde empieza toda esta historia. Bueno, pues perdón que no me voy a saltar esto. Les vamos a compartir rápidamente la agenda de estos 2 días. Hoy vamos a estar hablando de conceptos claves de accesibilidad, buenas prácticas para el contenido accesible, accesibilidad para redes sociales. El jueves, que es nuestro segundo módulo, vamos a hablar sobre accesibilidad en contenidos multimedia, accesibilidad en los sitios web, y les vamos a seguir compartiendo como otras lecciones aprendidas que a la luz pues, de eso que veamos que pase en este taller, les iremos compartiendo. ¿Listo? Bueno. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces por acá es por donde empieza como toda esta historia y este mundo de accesibilidad en el equipo de comunicaciones de Fundación Carisma. Esta imagen que ustedes están viendo en pantalla es la portada de un portafolio que nosotros hicimos del Laboratorio de Seguridad Digital y Privacidad del CALAP, que es, hagan de cuenta, el brazo técnico que Fundación Carisma tiene, que está conformado por un grupo de personas investigadoras que hacen análisis técnicos de sitio web, que evalúan privacidad, seguridad de sitios web y aplicaciones del Estado a la luz del respeto de nuestros derechos humanos. Y pues un portafolio es básicamente un contenido que se hace en el que uno cuenta quién es, qué hace, cuáles son sus logros, cuáles son sus servicios, y pues dependiendo de la audiencia a la que uno se quiera dirigir, pues toma en cuenta algunas consideraciones u otras, ¿cierto? Pues nosotras muy entusiastamente, para validar este portafolio, convocamos a un grupo de más o menos 10 personas expertas en Colombia y en el mundo, expertas no, perdón,
personas que tuvieran o no conocimiento de temas de seguridad y privacidad digital, que tuvieran conocimiento de accesibilidad, que supieran del trabajo que hacíamos o no. Y resulta que en esa validación, pues nos sorprendimos de un montón de cosas, porque lo primero que decíamos es, esa imagen es súper ganadora, es súper incluyente. Hay personas de toda clase de población, representa el activismo, y lo que quisimos fue contar en una historia, en una imagen, toda esa historia que representa el CALAP. Pero pues si Nata pasas, porfa, la siguiente diapositiva, van a ver qué fue lo que nos dijeron las personas cuando validamos este portafolio. Nosotros no solamente validamos esta portada, sino todo el contenido, que eran más o menos 20 de estos slides en inglés y en español, y les hicimos más o menos 15 preguntas a las personas, pero pues solamente les voy a compartir una, y era qué piensan de la diagramación de estos contenidos, de la forma en la que están distribuidos y de la ilustración también. Y las personas nos decían, las rayitas y los punticos rojos, si ustedes se acercan un poquito más a la presentación, ven que 3 de los personajes que tenemos en esta presentación tienen una ropa con texturas. Y entonces una persona muy tesa en accesibilidad de Colombia nos dijo, eso es inviable. Las personas que tengan daltonismo, que son quienes tienen dificultades para ver los colores rojos y los colores verdes, no van a ver nada. Eso va a ser supremamente difícil de acceder. Porfa, Nata, si quieres pasa la diapositiva. Bueno, y después les preguntamos como qué historia les cuentan estas ilustraciones. Y hubo personas que nos dijeron, no me cuentan ninguna historia, esta ilustración es de relleno. Algunas personas nos dijeron, las llaves, la lupa, el ojo, hacen que todo se vea muy cargado, que esté supremamente abigarrado y que el objetivo se extienda por completo. Nos decían que los símbolos que ponemos al lado del nombre de CALAP, ustedes ven ese menos, los corcheticos, brackets en algunos lugares, no eran entendibles, y resulta que eso es parte del logo de CALAP. Ese no es un ajuste que hayamos hecho a la fecha, pero lo tenemos súper pendiente, listo. Nos decían que no era tan fácil de leer ese contenido, nos decían que les parecía chévere que en la imagen hubiesen personas con discapacidad, pero que fuera mejor que hubiese más que alguien en una silla de ruedas, incluir a personas ciegas, lenguaje de señas y hacer también otros guiños a esta idea de construcción de accesibilidad. Y otra observación que nos hicieron recurrentemente era que describir esos contenidos cuando fuéramos a publicarlos en un sitio web o los usáramos en algún contexto digital iba a ser imposible. Y pues ahora les vamos a explicar un poco más de eso cuando hablemos de la parte de descripción de imágenes. Siguiente diapositiva, Nata, por favor. Y pues para cerrarles esa historia aquí, siguiente diapositiva. Listo. Entonces les queremos mostrar ese cambio que tuvimos. Ese cambio fue al año pasado. Sin duda, si ahora hacemos otro portafolio, vamos a tener en cuenta muchas más consideraciones de accesibilidad, pero lo primero que hicimos fue tomar una recomendación que nos hicieron y fue como, hey, ustedes conocen un sitio web que es humans.com. Si alguien en este espacio no lo conoce, les invitamos a revisarlo y a consultarlo. Es un espacio supremamente útil que ofrece muchos recursos gráficos, que hablábamos ahora preciso de no todos los equipos tienen a 2 personas de diseño, no todas las personas están en capacidad de hacer imágenes accesibles o las conocen. Y bueno, pues como parte de esta recomendación en esta validación, encontramos este sitio web. Las imágenes que ustedes ven en este segundo portafolio las trajimos de este sitio web, pues que nos ofrecen entonces como imágenes mucho más variadas, ¿cierto? Que nos ayudan a combinar, por ejemplo, la raza de las personas, su contextura, los espacios en los que se encuentran, el cabello y muchos de esos elementos que a la final, cuando se tienen en cuenta, aportan visiblemente a la accesibilidad y a la inclusión. Son trazos sencillos, con muy buenos contrastes, de un excelente tamaño y pues aportan a unas composiciones mucho más comprensibles. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces queríamos contarles esta historia porque lo que hemos aprendido, esta es otra lección aprendida, es que siempre que podamos hacerlo es supremamente útil y importante que validemos los contenidos y que sigamos fielmente como este lema universal de nada de nosotros sin nosotros. Y eso lo que significa es que cuando los equipos diseñamos productos, servicios o contenidos para las audiencias, es súper importante tenerles presente en esa construcción. No se trata entonces de decir nos parece que,
se nos ocurre que, sino permitirnos unas mínimas validaciones con los equipos. Eso es accesibilidad y eso es inclusión también. Bueno, y ya terminando esta parte de esta historia, entonces voy a empezar con unos conceptos claves sobre accesibilidad. Yo aquí tengo 15 minutos y me extiendo más, porfa, Nati, me haces un guiño, pero pues veo que aquí voy pues como con los tiempos que teníamos planeados. Y lo primero que debo decirles antes de empezar esto de conceptos claves es que nosotras recomendamos también por la experiencia que hemos tenido y pues si tienen presente que nosotras también trabajamos temas que son muy técnicos, que a veces son muy especializados, una de las cosas que nos han ayudado a acercarnos mucho a nuestras audiencias es antes de publicar un contenido o cuando lo publicamos, elaborar un documento o algún recurso audiovisual con conceptos claves, ¿cierto? Y esos conceptos claves son palabras que hacen parte de la discusión y que permiten que las personas todas tengamos una línea o base para acceder en igualdad de condiciones a esa información, a ese conocimiento. Es apenas natural que algunas personas tengan más información que otras por su relación con los contenidos, pues por el trabajo previo, por el desempeño que tienen en un espacio o en otro, pero pues precisamente esto que les decíamos ahora de tener en cuenta las audiencias al momento de diseñar los contenidos, que esa puede ser una de las acciones de accesibilidad como mucho más contundentes y casi que menos incluidas en los equipos, es eso. Listo, entonces siempre, digamos, nosotros hace poco divulgamos nuestra guía de accesibilidad nuevamente, pues que fue la que hicimos el año pasado, pero pues entonces ahí compartimos un glosario sonoro y pues como que compartimos varios recursos con conceptos claves para que esto pase. Entonces, bueno, sigamos por Panamá. Entonces, el primer concepto clave que les queremos compartir es el de ajustes razonables. La imagen que ustedes ven en pantalla en estos momentos es la portada de un informe que se llama ¿Dónde están mis datos?, que es un informe que anualmente Fundación Carisma publica con el objetivo de mostrarle a las personas usuarias de servicios de Internet y de planes de datos, y pues inclusive a las mismas empresas, cuáles son de 7 empresas en Colombia que evaluamos las que más respetan los derechos humanos de las personas que contratan sus servicios de Internet o sus servicios pues como de otros datos, telefonía celular. Y resulta que si quieres pasa nota, bueno, aquí abajo está el enlace de ese informe por si lo quieren consultar en algún otro momento, pero por favor Nata pasa a la siguiente diapositiva. Resulta que una como de las entregas más importantes en ese informe es esta tabla que ustedes están viendo en pantalla. De antemano muchas disculpas porque es cero accesible, no se ve la información que está, pero haré mi esfuerzo para poderles contar qué dice. Esta tabla, ustedes ven que tiene 8 columnas, 7 de ellas son las que tienen los nombres de las empresas que nosotros evaluamos, les decía, como cuál es el compromiso con nuestros derechos humanos a la luz de unos criterios. Entonces aquí en esta primera fila azulita dice compromisos políticos y abajo dice política de género, política de accesibilidad, informes de transparencia. Y estas baterías que ustedes ven en esta intersección entre las columnas y en las filas son, hagan de cuenta, la representación gráfica de la evaluación que cada empresa tiene. Entonces, de 1 a 5, nosotras evaluamos cada uno de estos subcriterios que les acabo de comentar. Nosotras dijimos, esas baterías son súper entendibles, esas baterías son muy bellas, tienen un excelente diseño gráfico, pero cuando publicamos dijimos, fue madre, eso no es accesible. Esos contenidos van a ser muy difíciles de comprender, inclusive yo ahora lo miro y yo digo como, pucha, o sea, es que ¿cómo hago yo entre todo ese montón de colores y de formas para saber quién tiene un puntaje de 5, quién de 4, quién de 3, quién de 2? Y otro de los análisis que hacíamos era, cuando un lector de pantalla de una persona que es ciega pase sobre un contenido de este tipo, vamos a tener que hacer una descripción de accesibilidad interminable para poderles contar qué es todo lo que hay ahí, porque esta es una de casi 17 tablas que hacemos en ese informe. Entonces, nada más para resumir que es un ajuste razonable, es esa acción que los equipos deciden aplicar sobre sus contenidos de modo tal que no afecten su trabajo, pero que sí beneficien a las personas que tienen alguna dificultad para acceder. Entonces, cuando nosotros dijimos, ¿cómo hacemos para que este contenido sea más accesible? Tomamos una decisión. No vamos a hacer la descripción de accesibilidad completa de todas esas tablas, aunque eso es lo recomendado,
Pero entonces decidimos de ese momento en adelante empezar a poner esta nota de accesibilidad en todos nuestros contenidos, sitio web y redes sociales. Y se las voy a leer, dice: si por algún motivo esta entrada no es accesible para ti, por favor escríbenos a Comunicaciones Carisma y haremos los ajustes que estén a nuestro alcance para que puedas acceder al contenido. Si una persona nos escribe esto, nosotros le enviamos a la vuelta un correo electrónico con las tablas en Excel que no podíamos publicar en este informe, pero que son el origen y el documento más accesible para que cualquier persona pueda entender sin menos barreras de qué se trata ese contenido. Listo. Y nosotros pues finalizamos esto diciéndoles: indícanos el título del contenido en el asunto del correo, por ejemplo, ¿dónde están mis datos? Y pues tenemos que confesarles que hemos implementado muchísimos ajustes razonables de aquí en adelante. Después les podemos contar mejor si al final nos queda un buen espacio para lecciones aprendidas, pero pues de esto se trata en esos ajustes razonables, ¿cierto? Y son esas conversaciones internas que hay que tener para compensar eso. Hombres, yo no tengo en mi equipo de trabajo a 6 personas que puedan hacer este ajuste inmediato, cambiar esas tablas ya, bajarlas y montarlas otra vez al documento porque definitivamente esto no es accesible, o porque pues estamos con un deadline así, tenemos poco tiempo, que eso es muy común en los equipos de comunicaciones y en las organizaciones, que tenemos unas agendas bien apretadas. Pues entonces este es un buen ajuste razonable. Entonces, si alguien cree que esto es útil para sus contenidos, háganlo. Para nosotras ha sido supremamente útil. Nata, si quieres continuar con la otra. Listo. El segundo concepto es el modelo social de discapacidad. Entonces, este modelo reconoce a la discapacidad como una construcción social que no se encuentra en la condición de las personas, sino que se da cuando las personas tenemos una interacción con las barreras políticas, sociales, económicas, educativas, culturales y de todo tipo de contexto. Entonces, algunas de esas barreras que nosotras hemos identificado entre nuestras comunidades son las barreras de accesibilidad, por ejemplo. Las barreras de accesibilidad son las que tienen las personas con discapacidad cuando intentan acceder a algún contenido, pero a la luz de ese modelo social de discapacidad, no es que la persona no pueda acceder porque no ve o porque no escucha, sino porque no se han hecho los ajustes razonables necesarios para que la persona pueda acceder, ¿cierto? Subtitular, digamos, hemos aprendido que los PDFs y los contenidos multimediales son los más accesibles, mucho más los PDFs, son muy bien acogidos por los lectores de pantalla. Bueno, barreras situacionales son las barreras que tienen las personas, por ejemplo, con poca conectividad, por ejemplo, quienes se encuentran en los contextos rurales, las personas que no pueden cargar rápido porque las redes no son lo suficientemente efectivas. Otra barrera situacional muy diferente como a esto que pasa porque el entorno me impone esto es, por ejemplo, cuando yo voy en algún medio de transporte y quiero o necesito consultar algún contenido, pero supongamos voy en un metro, en un articulado, en un trole, en Transmilenio, lo que sea, voy colgada, hay demasiado ruido, yo quiero poner ese video, pero no puedo activar el audio en estos momentos, entonces lo que hago es leer los subtítulos, ¿cierto? Y pues cuando hablábamos nosotros en la convocatoria de este taller que decíamos que nos concentramos sobre todo en proporcionar mejores soluciones para personas con discapacidad visual y neurodivergencias, y también pues como en estos contextos de barreras situacionales radica precisamente en esto, que son pues como en lo que más hemos como desarrollado nuestras capacidades. Y pues las barreras de aprendizaje son las que transitan las personas que no saben leer, que no saben escribir, y en ellas también tenemos que pensar un montón, ¿cierto? En las personas que tienen discapacidad cognitiva o neurodivergencias, y pues eso que les decíamos ahora del diccionario de verdad es supremamente útil, por ejemplo, para hacer como frente a estas barreras. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí viene una pregunta, a ver si dejo hablar un ratico, es pues como consultarles ahí si alguien quiere participar y decirnos como si ustedes quieren indicar que un producto o un servicio es accesible, ¿qué símbolo asocia? Si alguien quiere participar y contarnos si levanta la mano o hay alguno de estos business que tenemos ya establecidos. Lina Paola, por favor, gracias. Hola, pues yo realmente uso ay, ahora olvidé cómo es el nombre técnico, pero pues la persona en silla de ruedas. La señalética, ajá, de esa. Listo. Listo, súper, gracias. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, entonces Nata, si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces eso de lo que tú acabas de hablar, Lina Paola, es la señal internacional de accesibilidad ISA, que se utilizó tradicionalmente en muchos países
y de la cual existen pues como diferentes reflexiones, ¿cierto? Ese símbolo representa realmente a todas las personas, podemos utilizarlo indistintamente para referirnos a la accesibilidad y a su vez a la discapacidad, y pues a la luz de esta pregunta y de muchos de esos cuestionamientos que también nos propone el modelo social de discapacidad, que dice no es la persona con su discapacidad, que eso es, ojo, miren lo que nos muestra esta imagen, sino las barreras que tiene cuando interactúa con el contexto. Siguiente diapositiva, Nata, porfa. Que en el 2015 el equipo de diseño, pues como en un consenso que recoge también parte como las preocupaciones de diferentes organizaciones en el mundo, cambia el símbolo de la accesibilidad y lo que propone es un nuevo logo para indicar las facilidades de acceso, que tiene una determinada información, servicio, tecnología de comunicaciones, un lugar físico, un dispositivo, y pues esto representa mucho más ampliamente esa propuesta de no es una persona la que tiene barreras por tener una discapacidad, sino lo que pasa cuando esa persona interactúa con esas barreras que exacerban esas situaciones previas, ¿cierto? Por ahí escuché a alguien, no sé si alguien quería hablar, o que solamente se le activó el audio, pero pues con toda tranquilidad si alguien quiere intervenir en estos momentos. Listo. Entonces, Nata, si quieres continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Vale. Y entonces aquí pasamos al concepto, bueno, no, entonces el modelo social de accesibilidad, perdón, vuelve Nata por favor a la diapositiva anterior, que es que yo había hecho unos cambios que quedaron, pero no están ahí. Sube, porfa. La otra es, entonces la accesibilidad universal se refiere como a todos esos ajustes y a todas esas condiciones que deben tener los productos, los servicios, los dispositivos, los contenidos, las herramientas, y pues también como todos estos contextos digitales para que las personas puedan disfrutar y puedan ser más autónomas al momento de acceder a los contenidos en igualdad de condiciones. Listo, entonces este modelo social de discapacidad y la accesibilidad universal pues nos invitan a reflexionar sobre eso precisamente. Entonces, adelántate por favor, Nata, para que vayamos a los siguientes. Listo, entonces aquí el último concepto que yo les voy a compartir, que es el de la accesibilidad universal, que es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos o servicios. Perdón que aquí me enredé porque hice un cambio a la presentación que no quedó, entonces esto ya lo dije. Por favor, Nata, siguiente. Bueno, aquí sigue mi compañera Carolina Alfonso con esta explicación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todas, todos y todas. Soy Carolina Alfonso y les quiero contar hoy en día el tema de las Web Content Accessibility Guidelines o WCAG, que son las pautas para el contenido web accesible. Es un estándar internacional que ha creado la W3C o el consorcio World Wide Web, que es el que se encarga de dar precisamente estos estándares internacionales para el manejo, desarrollo y el tema del sitio web. Busca tener un estándar, pero a la vez son pautas que se invita a estar en constante apropiación y desarrollo de acuerdo a lo que los equipos necesitan. Estas pautas están divididas por 4 preceptos principales, 4 principios principales, que son perceptibles, operables, entendibles y robustas. Y a su vez, estas pautas también se dividen en niveles de adaptación. Entonces, quiere decir, el nivel más básico es el 1, que es como de los primeros pasos que alguien puede dar desde su ajuste razonable para dar sus caminos hacia la accesibilidad en sus sitios web y contenidos digitales. El número 2, que es el estándar intermedio, que generalmente es el que tienen la mayoría de páginas web que han ido trabajando poco a poco la accesibilidad. Y el número 3, que es el estándar más alto y que generalmente es el que se invita a que lugares como entidades de salud, entidades de gobierno, entidades estatales, donde hay información prioritaria para todas las personas que transitamos alguna condición de discapacidad y que necesitamos acceder a ella, podamos tener pues el número 3. Cada uno de estos está identificado con una mayúscula, primero con una, el primer nivel con una, el segundo nivel con 2 y el tercer nivel con 3. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí les invitamos a abrir un espacio de preguntas donde queremos invitarlos a que por favor
nos compartan qué inquietudes tienen en este momento para nosotros contarles y abrir este espacio de opinión. Si alguien libremente quiere compartir alguna experiencia, contarnos algo, levantar la mano o continuamos de una. Bueno, yo quiero hablar, perdón, yo hablo mucho. Bueno, es que a mí me encanta, digamos, hablar de todo esto. Precisamente nosotros hace una semana estábamos en el contenido de inclusión y accesibilidad digital con los estudiantes y pues yo también les hacía preguntas como abiertas, bueno, ¿qué será inclusión? ¿Qué será accesibilidad? Y pues digital. Entonces ellos siempre se referían mucho como a las personas con discapacidad, ¿sabes? Y claro, empezaban desde el idioma, perdón, desde el lenguaje, seguir como, ay, que los discapacitados, bueno, uno era como esas observaciones que todavía en temas de lenguaje, pues estamos un poco mal, ¿cierto? Dos, siempre mencionaban a las personas con discapacidad. Entonces yo les decía o les preguntaba como, mira, en temas de inclusión digital y bueno, en general en temas de inclusión, claro, evidentemente se prioriza o tenemos en cuenta muchísimo en las personas con algún tipo de discapacidad, pero también qué pasa con el adulto mayor o qué pasa con las personas pues extranjeras, ¿cierto? En fin, que ellos pues tienen como a relegar, ¿sí? Como no, todo, inclusión, persona con discapacidad. Ya, eso era como un apunte. Muchas gracias por tu intervención. Sí, es un tema que poco a poco se va adoptando y los primeros pasos es desde el lenguaje, porque el lenguaje cambia la manera como pensamos y vemos, percibimos a los demás y los podemos hacer más inclusivos dentro de la vida. Entonces, por ejemplo, una cosa que se puede hacer es que a las personas que tienen alguna condición de movilidad se les llama personas con movilidad reducida. A las personas que como yo tenemos una condición visual, a mí me pueden decir persona con baja visión o personas que no ven, son personas con ceguera. A las personas que transitan una condición dada por la discapacidad auditiva, bien sea baja auditiva o sordera, pues lo pueden llamar de esta manera personas con discapacidad auditiva. A las personas que transitan temas del espectro autista o otras condiciones, generalmente también ellos se reconocen como personas que hacen parte de las personas neurodivergentes, pero también se hace una invitación a que cuando tengan la posibilidad de compartir con una persona que transita alguna discapacidad, pues ustedes le pueden preguntar cómo quiere ser reconocido, cómo quiere ser llamado, y es la primera pregunta de contacto que ustedes pueden tener para que una persona pueda conectar con ustedes. Muchas gracias. Por favor, la siguiente diapositiva. Aquí damos paso a las buenas prácticas para el contenido accesible e iniciamos con mi compañero Hugo, que les va a hablar sobre el tema del color. Bueno, hola a todos, por favor pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a empezar por definir temas del manejo del color y del contraste. Luego vamos a hablar de los tipos de imágenes y el texto. Sigamos, por favor. Nota, por favor. Bueno, el manejo del color. Como ya les había contado Carolina, dentro de la WCAG se establecen unas pautas como parte de los criterios para cumplir el nivel A de accesibilidad. El primero es reconocer que el color no se utiliza como único medio visual para transmitir información. Si se va a utilizar como esto debe estar contemplado de manera textual. Es decir, siempre que vamos a utilizar el color debe ser acompañado por otros medios. Un botón no puede ser plano y solo diferenciarse por el color o porque es un texto, pues si es dentro de un texto no puede ser solo el color lo que lo haga diferente porque el lector no lo reconocería. Listo. Y cuando necesitamos conocer el color de manera textual debemos mostrarlo. Pasemos a la siguiente para que veamos un ejemplo de esto precisamente. Si ven acá en esta tabla, esto es una tabla, por ejemplo, para seleccionar el color de una camiseta, como lo hacen las páginas de e-commerce.
Entonces lo que vemos es que como aquí el color es definitivo para entender la transacción y para poderla hacer, entonces lo que hacemos es utilizamos el icono o la fotografía del elemento en el color, pero también lo ponemos de manera textual para que así el lector pueda reconocerlo, ¿cierto? Entonces aquí vemos que está la relación entre la camiseta negra y el color y la palabra negro. Amarilla, amarillo, azul, azul, gris, gris, rojo, rojo, ¿cierto? Digamos, por favor. El tema del contraste es un tema que a mí me parece muy valioso porque dentro de la experiencia de Carisma nosotros descubrimos que era un tema en el que si bien los diseñadores estamos un poco entrenados, cuando uno ya lo entiende de esta manera es mucho más fácil hacerlo de manera progresiva hasta que se vuelve orgánico como parte del trabajo. Entonces, lo que se sugiere desde estas recomendaciones es que la presentación del texto de imágenes tenga un contraste, una relación de contraste de por lo menos 4.5 a 1, excepto en los casos donde hay textos grandes que puede ser una relación de 3 a 1, es decir, por 3 partes, una es del color contrastado, ¿cierto? Y el mayor contraste siempre lo tienen el negro y el blanco, que la relación es de 1 a 21. Sigamos, por favor. En los programas de edición de video, hay una imagen ahí que no está, que está como desactivada. En los programas de edición de video, de edición de imagen, perdón, lo que podemos hacer es generar un cambio en la... Exacto, ahí vemos la imagen. Lo que nosotros proponíamos, por ejemplo, para esa portada, para saber si era accesible, era hacer un cambio de color de rojo a escala de grises. ¿Eso cómo se hace? Ya podemos pasar a la siguiente y yo voy explicándolo. Gracias. ¿Cómo se hace? Nosotros vamos al programa de edición, ya sea Photoshop, Paint, y lo que vamos a hacer es cambiar de escala de color a escala en blanco y negro o escala de grises. Y eso nos va a mostrar donde hay pocos contrastes de color. Si ustedes ven, aquí tenemos dos ejemplos. El primero es uno de bajo contraste y el segundo es uno con buen contraste, que es esta portada, que como veían en el GIF anterior, lo que hicimos fue la pasamos a blanco y negro y nos dimos cuenta donde habían problemas de color. En casi ninguna parte no había problemas de color. Vemos, por ejemplo, acá en la imagen de la izquierda que el contraste entre el blanco y ese tono de azul muy claro o de gris azulado muy claro no es un buen contraste. Si mis condiciones de visibilidad son bajas o si definitivamente, pues inclusive si mi pantalla tiene algún problema de luz, no voy a poder distinguir el icono del contenedor, ¿cierto? Entonces por eso lo que hacemos es hacer una prueba de contraste con el blanco y negro y esto nos permite delimitar hasta qué punto estamos siendo claros con el uso del color. Sigamos, por favor. Si tienen alguna duda con este proceso, si quieren entender un poco más de cómo se hace esta primera parte, adelante. Estoy disponible para que respondamos incluso esas dudas. Bueno, si no, ¿alguien quiere decir algo? Si no, podemos... Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Pueden poner otro ejemplo de contrastes? Es que esto, pues yo no estoy muy relacionada con esto de asunto gráfico, pero me interesa saber un poco más. Sí, espérenme un segundo, por favor. Podemos hacer un ejercicio, inclusive con mi Photoshop, rápidamente. Pues tenemos todavía un par de minutos. Les voy a mostrar qué es a lo que me refiero con hacer una prueba de contraste. Ya, un segundo, porque yo hago una imagen. Voy a compartir mi pantalla un minuto para que podamos ver el ejemplo. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? No. Es que no puedo compartir pantalla. Listo, inténtalo ahora. Ahora sí, perfecto.
Listo, entonces les voy a mostrar, esta es otra imagen que hicimos para Carisma. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos fue revisar los colores porque, por ejemplo, teníamos alguna duda de que este verde no se contrastara bien sobre el naranja. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue que pasamos la imagen a escala de grises, ¿cierto? Y esto nos dio la tranquilidad de que la proporción entre el gris del fondo y el gris que estaba encima con la letra era lo suficientemente alta. Lo mismo si bien entre el negro y el blanco y el negro y el gris. Entonces, al utilizar esta conversión a blanco y negro, lo que hacemos es asegurarnos que todos los textos o todas las imágenes, pues en este caso es un texto ilustrado, que todos los textos y todas las imágenes manejen un buen contraste y se puedan leer de manera fácil en pantallas y dispositivos. ¿Listo? No sé si con esto queda claro o si quieres ver otro ejemplo adicional. No, ya me quedó claro, muchas gracias. Con mucho gusto, entonces ya voy a dejar de compartir mi pantalla. Un segundito. Listo, ahora sí. Si alguien más tiene alguna otra duda o quiere ver otro ejemplo. Entonces creo que podemos seguir adelante, Caro, con los tipos de imágenes. Gracias. Porfa, Nata, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Bueno, antes de hablar del texto alternativo, quiero darles un contexto y es el tema de las tecnologías de apoyo. Las tecnologías de apoyo son aquellas tecnologías que las personas en condiciones de discapacidad utilizamos para acceder a otros sitios y que nos permiten, por ejemplo, están los lectores de pantalla que nos permiten leer el texto alternativo. También están los magnificadores de pantalla que agrandan la pantalla del computador los elementos que hay en ella, nos permiten ver más grande, nos agrandan la letra y demás. También están algunos dispositivos que pasan de texto a voz y de voz a texto para las personas que transitan alguna discapacidad auditiva, entre otros muchos que, como saben, pues es tecnología que cada día se va desarrollando en pro de que todos tengamos acceso a la información con herramientas de apoyo o tecnologías de asistencia. Entonces, aquí vamos a hablar del texto alternativo. El texto alternativo es aquel que a simple vista con nuestros ojos no podemos ver, pero es el texto alternativo que va por debajo de esa imagen y que el motor de búsqueda de un sitio web lo ve y ayuda a que éste se pueda correlacionar de manera clara con el contenido dentro de ese sitio web, pero que también lo ven los lectores de pantalla y permite que una persona en condición de ceguera o con baja visión, pues pueda saber qué contenido tiene una imagen, pues en su descripción. Su objetivo precisamente es dar la información básica y necesaria para que la persona acceda a esa información de manera clara y concisa. Por favor, pasamos a la siguiente. La descripción de imagen es la otra manera. Y de esa manera es la manera que sí se ve. ¿Cómo la ven? Cuando ustedes, por ejemplo, están dentro de un periódico y debajo del periódico, dentro de la entrada del periódico, ven una foto, debajo en la foto hay una descripción que dice, izquierda, derecha, está tal, tal y tal persona. O esta imagen fue tomada en el evento tal y tal. Eso generalmente son las descripciones de imagen. ¿Cuándo se usa la descripción de imagen? Cuando cuando es posible, por ejemplo, en los sitios web se usa mucho la descripción de imagen, en los periódicos y en los PDFs, en algunos mapas, documentos y demás. ¿Cuándo se utiliza el texto alternativo? Cuando no permite poner descripción de imagen al lado del contenido. Entonces, por ejemplo, se hace con Twitter, cuando le ponen las imágenes, pues al texto alternativo, igual que con Instagram, lo veremos un poco más adelante cómo se hace este proceso. También tenemos en algunos puntos cuando no se puede, por ejemplo, cuando se usan estos programadores de contenido para redes sociales, también se utiliza la descripción de imagen dentro de la parte que va en el pie de post de Instagram, ya que a través de estas herramientas, pues no siempre permite la descripción de imagen. Porque en Instagram lo que sí van a ver es que esa descripción se hace directamente dentro de su plataforma a nivel móvil. Por favor, la siguiente. Hay tres tipos de imágenes principales.
y son las informativas, las decorativas y las funcionales. Entonces les voy a hablar de las funcionales, de las informativas. Las informativas son todas aquellas que su propósito principal es dar información relevante e importante que apoya el contenido que se está haciendo, y que por lo mismo son imágenes que deben llevar su descripción, bien sea en descripción de texto o en el atributo del texto alternativo. Hay algo que vamos a ver aquí, es que si ustedes ven una pieza al final, una pieza gráfica es una composición, y como composición ustedes pueden ver que en una pieza hay partes decorativas, hay partes informativas y hay otras partes que son decorativas. Por favor, pasamos a la siguiente. Bueno, la descripción de imágenes, disculpen, hay un cambio en la presentación, pero es básicamente lo que les informé, que están las decorativas, las informativas y las funcionales, y las anteriores que les mencioné fueron las informativas, que son de las más importantes a describir. Por favor, pasamos a la siguiente. Esta imagen es una imagen informativa. ¿Por qué? Porque es de una vacante que salió en la organización Carisma para el tema de una convocatoria laboral. Y es un complemento importante, o sea, se complementa con su texto que está al lado, que es el texto del post, y se complementa de información relevante sobre los aspectos relevantes del cargo que las personas postulantes deben tener en cuenta. ¿Cómo se describe este tipo de imagen? Es muy importante en la descripción de imágenes tener en cuenta que lo que se describe es el propósito principal a informar a las personas. Es decir, aquí les contamos la información relevante como las características y condiciones del cargo, y no les describimos los diseños, muñecos y demás elementos de apoyo, a excepción del logotipo. El logotipo siempre debe ser descrito, se dice logotipo de la Fundación Carisma, pero los elementos visuales que apoyen esta imagen como elementos decorativos pues no se especifican. Por favor, pasamos a la siguiente. Las imágenes funcionales. Para darles esta explicación de una manera más clara, por favor, pasamos a la siguiente. Aquí encuentran todos los botones que ustedes pueden encontrar al momento de interactuar con la plataforma Instagram. Cuando una imagen es funcional es porque generalmente puede ser un botón o el icono de una red social dentro de un sitio web. Y estas imágenes deben ser descritas a través de texto alternativo, dando el propósito que tiene el dar clic a ese botón. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver la nube de compartir, que dice, ¿y cómo se escribe? Pues como compartir. Mentiras, perdón. La nube de comentario la describen como una nube de comentario. El cohetico que parece un avión de papel, ¿qué propósito tiene cuando uno le da clic en ese cohetico? Compartir o enviar un mensaje. Entonces ustedes lo describen con el propósito que tiene, que en este caso sería compartir, para compartir. También tienen el tema de guardar. Entonces ustedes describen ese botón, esa imagen en texto alternativo, le dice guardar contenido. Es una manera propuesta para describir este botón, porque cuando pase a un lector de pantalla, el lector de pantalla va a decir link para guardar. Y entonces la persona que tiene ceguera o baja visión va a saber que dando clic en este contenido, lo que va a conseguir al otro lado de ese enlace es guardar su contenido dentro de su galería de elementos guardados en su Instagram. Por favor, pasamos a la siguiente. Por favor, pasamos a la siguiente para explicar mejor el contenido. Bueno. Las imágenes decorativas son aquellas imágenes que su función es complementar un texto o un contenido dando un aspecto visual decorativo, y que por lo mismo se sugiere no escribirlo, porque su propósito, que el objetivo principal de la descripción de imágenes, que es dar la información relevante sobre lo que las personas deben saber, pues esta no lo cumple porque su única función es decorar. Y ya se complementa, como pueden ver en el ejemplo, hacia la mano derecha, hacia la mano izquierda de este ejemplo, que la información que complementa esa imagen decorativa, pues está en el texto que pueden ver ahí en esta diapositiva.
Por favor, pasamos a la siguiente. Las imágenes de texto. Por favor, pasamos a la siguiente. Bien, las imágenes de texto son aquellas que predomina precisamente ese texto. Y es aquellas que nosotros vamos a utilizar para dar información importante, que tienen un contenido de texto muy alto. Es algo que, que se recomienda que una imagen tenga un equilibrio entre texto y gráfica, y generalmente las imágenes de texto pues no son tan recomendadas, pero como ustedes saben está principalmente el uso diario de un sitio, de una red social, y muchas veces se utilizan infografías y demás cosas que tienen un contenido de texto. Entonces, esto como es contenido relevante, es muy importante describirlo, porque está dentro del contenido. Entonces, por ejemplo, periodismo sin acoso, recomendaciones para la reducción de violencias machistas y demás. Ese contenido es lo que debemos describir también en el texto alternativo. Este contenido era un contenido para una pieza de Instagram, entonces para este caso utilizamos texto alternativo. Que en Instagram también, si ustedes tienen que explicar algo con detalle, pues también pueden utilizar el complemento del pie de foto de Instagram, donde ponemos pues como los detalles del post. Por favor, pasamos a la siguiente. Las imágenes complejas. Las imágenes complejas ya las vimos un poco más adelante, pero vamos a pasar a la siguiente para hablar del tema, por favor. Estas imágenes complejas son parte, como lo vieron, mi compañera Alejandra lo explicó, del tema de las gráficas de a dónde están mis datos. Son imágenes complejas porque son imágenes que tienen una estructura y que son difíciles o complejas de explicar, pero que principalmente pues las personas que tienen un lector de pantalla o que tienen algún dispositivo de apoyo pues debe ser claro para ellos. Entonces lo que ustedes pueden hacer aquí en este caso pues es poner la misma información de manera clara y estructurada, permitiendo que ellos accedan a lo importante de esta información, quitando los detalles gráficos como baterías de colores y demás, sino dando los porcentajes de acuerdo a cada elemento. Por favor, pasamos a la siguiente. Los grupos de imágenes es algo muy importante, porque generalmente los grupos de imágenes lo que hacen es complementar o dar un mensaje completo. Entonces, aquí lo que se invita es que al hacer esta unión, lo que ustedes sí pueden hacer es como ir contando en cada descripción el tema que va uniendo el mensaje, pero también diciendo como 16 días de activismo para nuestra campaña Machitrol, y van contando generalmente, por ejemplo, en esta imagen, pues la idea no es describir la señal del muñeco, sino dar inicio a la campaña, y pues y todas deberían llevar como esa descripción para hacer como el conjunto de la misma. Por favor, pasemos de la siguiente. Los mapas de imágenes, pues son mapas que, por favor, pasamos de la siguiente. Bueno, los mapas de imágenes es muy parecido a los temas de las imágenes, de los grupos de imágenes, pero lo que pasa es que aquí hay una estructura que conecta un contenido. Entonces, estos mapas también deben ser descritos muy similar a las imágenes complejas, y es dando a conocer, es como si ustedes contaran una historia y ustedes, la idea es que cuando ustedes lo escriban piensen que la persona que va a pasar el lector de pantalla pues debe tener claro el propósito de informar, y por lo mismo pues ustedes tratan de contar en una manera ordenada, con viñetas, no usan viñetas, sino por ejemplo primero, segundo, tercero, y van contando la información para que a la forma de leer, pues el lector de pantalla de información clara y relevante sobre estos mapas de imágenes. Por favor, pasemos a la siguiente. Este es un ejemplo de cómo se pone el texto alternativo en algunos sitios. Aquí es, por ejemplo, WordPress o algunas páginas tienen campos dentro de su galería de imágenes para completar varios espacios, y uno de esos es el texto alternativo, que generalmente una de las recomendaciones es que no sea extenso, y por lo mismo el propósito principal pues es no dar la información relevante y acertada para la misma. ¿Por qué? Porque cuando es muy extenso, pues la persona va a tener que pasar por muchas imágenes, y le vamos también a dar un poco de esa sobreinformación que a veces Camila, como nos comentaba al inicio de su introducción, también ella muestra que uno está expuesto, y si
Es verdad que uno a veces está expuesto a demasiada información y pierde esa información relevante. Por favor, pasamos a la siguiente. Tienen, pasamos por favor a la siguiente. Vamos a hacer la pregunta al tiempo con nuestra actividad. Queremos hacer un ejercicio interactivo con ustedes que consiste en dos cosas. Uno, mi compañera Natalia en este momento les va a pasar un link que lleva una encuesta para que ustedes, por favor, elijan la opción que ustedes consideran más acertada para la descripción de la imagen que ven dentro del formulario, teniendo en cuenta las explicaciones que vimos anteriormente y que luego, después de que terminemos esta actividad, podamos debatir conjuntamente sus experiencias y opiniones. Por favor. Carolina, disculpas que yo te tengo una pregunta. Claro. No sé si por favor podrías volver a repetir la parte de grupo de imágenes. Es que no me quedó claro. Claro, ahí está el icono como del, ¿qué es eso? Un señor neandertal gritando y ahí como el símbolo de para. Pero entonces ahí dice, claro, la alternativa para una imagen debe transmitir la información para todo el grupo. Entonces, tú mencionabas que en ese caso no se debe hacer la descripción de, digamos, de ese personaje que aparece allí. No, no señora. Ahí tomas la primera imagen y dice, esto se compone en una imagen completa y complementas el tema de sistemas de activismo. ¿Por qué no se describen los muñecos? Porque muchas personas que tienen ceguera, por ejemplo, quienes de nacimiento, muchas veces no siempre tienen la capacidad de entender y comprender esos símbolos gráficos que los demás hemos visto, porque no tienen ese punto de referencia y ahí se convierte en algo decorativo. Entonces, lo que tú describes es campaña 16 días de activismo por la violencia de género y esa es la información relevante para ese grupo de imágenes, porque como mencionábamos anteriormente, este particularmente lo que menciona es el tema de una composición gráfica que tiene una parte informativa que está en el texto y otra parte decorativa que está en la gráfica. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Los invito a votar y mientras que vamos viendo la encuesta, los dejo con mi compañera Alejandra, que tiene para ustedes más comentarios y preguntas que estamos dispuestos a colaborar y a guiarles en este proceso. Claro, muchas gracias. Yo solamente tengo una pregunta. Porfa, nos confirman si todas las personas están pudiendo acceder a la actividad, a la encuesta. Es esa que Nata les está mostrando en pantalla en estos momentos. Si nos quieren poner, Listolina dice que sí, alza el dedito. Camila dice que bien. Ana dice excelente. ¿Vale? Porfa, colocan su manito, pueden reaccionar con su manito o reaccionar a través del chat cuando todos hayan votado y compartimos los resultados de nuestra encuesta. Muchas gracias. Todos, todas y todos.
Bueno, quisiera saber si alguien falta por votar. Por favor, levante su manita y nos indica o por el chat, por favor. Bueno, Nata, por favor, puedes proyectar los resultados de nuestra encuesta. Listo. Antes de analizar en conjunto los resultados de nuestra encuesta, quisiera que una de las personas que votó por la opción que está marcada en rojo nos cuente por qué tomó la decisión de elegir esta. Y lo mismo que una persona de las que votó por la opción que está en azul nos cuente por qué tomó la decisión de elegir esta. Por favor, pueden levantar su mano. Adelante. Mateo, por favor, nos cuenta. Bueno, yo escogí la versión roja porque siento que era la que contenía solamente como el texto que era importante para una persona con discapacidad visual para entender el mensaje, porque el resto pues sería con lo que habíamos hablado, que era una imagen decorativa. Realmente siento que si pusieran un lector de texto, lo que sale en la opción azul sería mucho más tiempo que pierde y hay mucha información que realmente no le interesa pues a la persona que está viendo la imagen, más como por eficiencia. Ok, muchas gracias. Y ahora una de las personas que votó por el azul. ¿Quién quiere contarnos su opinión? Bueno, como veo que no hay manitas levantadas, entonces voy a contar. Muy bien, ya Mateo lo expresó. La opción más que correcta es una de las opciones más recomendadas. Es la opción que tiene menor texto, que es la opción que está marcada en el tema de color rojo. Y es muy importante precisamente darle información relevante en un mundo y en un medio digital que está lleno de información infinita y muy grande que a veces nos hace perder de esas cositas y detalles que sí deberían ser más observados. Muchas gracias. Pasamos porfa a la siguiente diapositiva. Hola a A todos. continuación, ¿aló? Hola, ¿Aló? ¿me escuchan? Sí, cuéntanos. No, soy yo, Daniela. Ah, Dani, porfa, adelante. Hola. Bueno, en este segmento voy a hablarles un poco sobre los parámetros de accesibilidad para documentos en Word y PDF. Y antes de iniciar, quiero decirles que es importante validar y analizar al público objetivo al cual va dirigido este documento, ya que si bien estas son unas pautas las que les vamos a dar, no quiere decir que tienen que ser tal cual o que tienen que ser una regla, ¿sí? Hay que analizar las necesidades de cada participante y de esta forma ir adaptando el texto y las herramientas que se utilizan al momento de entregar este documento web o PDF. Ahora sí, podemos seguir, por favor. Bueno, voy a hablarles un poco de los tipos de fuentes accesibles. En este caso, pues los documentos deben ser legibles pues, para las personas que puedan ver y así leerlos por sí mismos. Por esto se deben elegir cuidadosamente los tipos de letra. Se sugieren la tipografía Atkinson y también se debe comprobar que los colores seleccionados pues, tengan suficiente contraste. Se deben emplear tipografías de uso común, ya que la mayoría de personas están más familiarizadas con estas y pues pueden reconocer con mayor facilidad los distintos caracteres. Se deben evitar las fuentes manuscritas o de estilo artístico, así como caracteres pocos comunes, porque no siempre son de lectura fácil. Si ya el proyecto requiere una tipografía especial, se les recomienda que se pueda hacer uso para textos cortos o destacados y usar una tipografía complementaria de menor complejidad para el texto corrido.
como ya les mencioné, pues se recomienda usar las tipografías planas o redondas, como lo son las fuentes sans serif, a excepción de lo que son Arial y Helvética, puesto que para personas con algún tipo de dislexia pueden provocar una confusión de similitudes entre lo que es la letra y el número 1. Aunque no se recomienda utilizar una letra cursiva o negrilla, la sugerencia es restringir su uso a pasajes específicos que se requiera algún tipo de énfasis. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de los tamaños de fuentes e interlineados. Para las tipografías, para lo que son los títulos, se recomienda el tamaño sea de 16 a 18 puntos y para lo que es el cuerpo del texto de 12 a 14 puntos. El interlineado se le recomienda que sea de 1.5 para los documentos, como mínimo. Siguiente, por favor. Ahora, para la longitud y orientación de los párrafos, tomamos como ejemplo este PDF incrustado en una nota de nuestra plataforma de la página web. Y les quiero comentar que dentro de los párrafos, la longitud de cada renglón no debe superar los 80 caracteres. Y de esta forma se facilita la lectura tanto para personas como para los dispositivos de apoyo. Para las personas con diversas condiciones visuales, el uso de párrafos justificados a cada lado puede provocar que al cambiar de renglón se pierdan y así se salten partes del texto. Esto también hace que queden espacios en blanco muy grandes entre cada palabra. Y para quienes usan el modo de lectura de izquierda a derecha, se recomienda utilizar párrafos con interlineados hacia la izquierda, lo que permitirá que las personas sepan que la parte justificada o alineada es el inicio de la línea y pueden llevar mejor el hilo del texto al recordar dónde termina el renglón anterior. Bueno, estos son algunos tips que se tienen para la web y PDF. Como les indicaba al inicio, es importante saber leer a qué tipo de personas va dirigido este contenido y de igual forma los invitamos que en nuestra página web se encuentra pues, publicada la guía donde van a encontrar mucho más detallado este tipo de contenido para que lo puedan ir a visualizar también por ustedes mismos. Gracias. Si tienen algún tipo de pregunta, alguna duda, recuerden que si tienen alguna dificultad con su micrófono, pueden hacer también las preguntas a través del chat o levantando la mano. Francisco, veo que en el chat nos colocaste el tema de que faltaste tú por la respuesta. ¿Quieres compartirnos a través del chat o a través de manera hablada tu feedback de la respuesta de la actividad de la descripción de imágenes? Ahora yo creo que podemos continuar. Si en algún momento Francisco quiere hacer su intervención, sabes que aquí estamos pendientes. ¿Listo? Nata, por favor, adelante con la siguiente. El contenido, vamos a hablar aquí del contenido multimedia. Adelante con la siguiente. Aquí va nuestro compañero Ugi. Bueno, en esta parte lo que vamos a ver es el tema de... hemos terminado por hoy nuestro módulo del primer día. Queremos invitarlos a un espacio de disertación
que en este instante va a ser moderado por mi compañera Alejandra Martínez, y que nos cuenten cómo ha sido para ustedes este primer día en la experiencia de nuestros primeros pasos o nuestro acercamiento a la accesibilidad web. Levantar su manita, abrir su micrófono o hablarnos vía chat. Caro, muchas gracias. Bueno, de antemano disculpas porque vamos a seguir con la presentación, pero efectivamente terminamos acá. Esperábamos como una participación más amplia de otras organizaciones adicionales y pues habíamos organizado como unos espacios más amplios de participación, pero bueno, pues también tenemos otro plan B para este caso. Pues lo primero es preguntarles si dentro de algunos de los temas que tratamos creen que profundicemos en algo en especial, si tienen alguna duda de algo que no hayamos tocado, porque de lo contrario tenemos como otras lecciones aprendidas y también pues como otras experiencias que consideramos serían como útiles de compartir. Entonces, si alguien quiere en estos momentos participar o decir algo, este es el momento. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, pues había algo que queríamos compartirles también como parte de este proceso que les contábamos, era el inicio de todo el tema de accesibilidad de Fundación Carisma, y es que cuando nosotros hicimos esta validación del portafolio de Calab, que pues recibimos un feedback como con algunas recomendaciones que no nos esperábamos, no porque no estuviéramos dispuestas a cambiarlas, sino porque no las conocíamos, como que nos hicimos una pregunta como para nosotras súper reveladora al interior del equipo, y era como saber cuáles eran las barreras que las personas estaban transitando para acceder a nuestros sitios web, ¿cierto? Entonces, aquí contarles como dos cosas que hicimos. La primera fue buscar ayuda de una persona que supiera, porque nosotros, si bien habíamos tenido unos acercamientos previos al tema de accesibilidad en Fundación Carisma, ese había sido un tema que había quedado relegado y pues no se había heredado entre nuestro equipo de comunicaciones, ¿cierto? Digamos que eran esfuerzos que hacían más otras líneas y eso quizás como que se dejó cuando una persona que lideraba el tema se fue. Entonces, como la primera como lección de todo esto es documentar todos los procesos que hagamos, que es bastante importante, que la accesibilidad no dependa de una persona, ni que sea responsabilidad exclusiva de una persona, y que haya memoria e historia sobre, ¿cierto? Entonces, continuando con esta historia, como que buscamos ayuda de alguien y encontramos a una persona que hace parte del Tratado de Marrakech desde Chile, que trabaja en el observatorio, y esta persona, pues lo primero que nos sugirió fue hagan ese diagnóstico, ¿cierto? Y ese diagnóstico tiene dos componentes. Uno, busquemos la mejor manera de acercarnos a nuestras audiencias a través de los mejores canales para preguntarles cuáles eran las barreras, ¿cierto? Y segundo, preguntémonos entre los equipos de comunicaciones qué es lo que pasa para que nuestros contenidos no sean accesibles. Entonces, resultado de la primera historia y de esa primera interacción diagnóstica de accesibilidad fue que hicimos una encuesta en la que aprendimos muchísimo y nos equivocamos, hicimos muchos ajustes, en la que le decíamos a todas las personas en Carisma a través de nuestras redes sociales, a través de una encuesta en Lime Survey. Lime Survey es una plataforma que nosotras usamos porque es pro privacidad, cuida la privacidad de las personas, no recolecta datos, permite que se conserve el anonimato. Y preguntamos por allí como, bueno, ¿cuáles son las barreras que tienes? ¿Cómo te parecen nuestras imágenes? ¿Qué tal nuestros textos? ¿Cómo te parece nuestro lenguaje? Y encontramos varias cosas. Uno, que de 60, más o menos 60 personas que nos respondieron, era una encuesta de más o menos 15 preguntas. No todas las personas respondieron toda la encuesta y pues por ahí ya empezamos a hacer análisis, ¿cierto? Pues como, ok, esto puede estar bastante largo, puede ser más conciso y de eso se trata la accesibilidad. De cada vez ser como mucho más, siento yo, eficaces con nuestras comunicaciones y poder replantear cada vez más nuestros contenidos para que siempre sean más sencillos y más directos. Perdónenme un momento, voy a conectar aquí mi cargador que estoy que me descargo.
Listo. Bueno, la segunda cosa que aprendimos en esa encuesta de accesibilidad, pues o que se nos reveló un poco y se nos expuso, es que muchas personas nos decían que si bien se notaba el esfuerzo para que los contenidos fueran cada vez más accesibles y más aprehensibles, esto significa que cada vez moderemos mucho más esos tecnicismos que usamos, ¿cierto? Porque siempre estamos hablando de ciberseguridad, de seguridad, de privacidad, de intimidad y pues de otros temas como bastante técnicos que rodean la conversación, ¿cierto? Entonces nos decían, están haciendo un excelente esfuerzo, pero todavía deben hacerlo mucho más. Entonces ahí, por ejemplo, empezamos a hacer mucho más uso del storytelling, que es una forma para enganchar mucho más a las audiencias y para contar a través de historias, como todas estas narrativas que tenemos, ¿cierto? Entonces, el arte de contar historias es una cosa que todavía no se nos ha dado por completo, pero que hemos aprendido como parte de ese proceso. Otra cosa que pasó en esa encuesta que hicimos, en esa externa, fue que estábamos preguntando, bueno, nosotros construimos una base de datos grandes y mandamos la encuesta a Caro a diferentes organizaciones, ¿cierto? De diferentes personas que agrupaban, pues organizaciones que agrupaban a personas con diferentes discapacidades. Y recordamos mucho una experiencia que tuvimos con una organización de personas sordas que nos decían, como ustedes me están mandando una encuesta de accesibilidad que es cero accesible. O sea, yo necesito que esto tenga lenguaje de señas, que se adapte mucho más la narrativa y el lenguaje, y nosotras hasta ahí no supimos qué hacer. De hecho, Caro, si tú quieres contar la experiencia que estamos teniendo ahora en nuestra segunda fase de accesibilidad, contactando inclusive como las organizaciones que pueden darnos apoyo directo, pues como en eso en especial, porque como que la situación puntual era que no teníamos recursos en ese momento, ¿cierto? Pues era como que en una primera instancia no sabíamos, hicimos esas encuestas y dijimos, algo madre, ¿verdad? Y después dijimos, tenemos que contratar a alguien que haga lenguaje de señas. Y pues, Caro, si les quieres contar ahí la partecita que nos ocurrió en esta segunda fase de accesibilidad, que tú la conoces muy bien. Hola a todos, sí. El tema en la segunda fase precisamente fue ese aprendizaje, se tomó para hacer otro proyecto donde vamos a hablar precisamente sobre accesibilidad para personas con discapacidad auditiva o hiperacusias y demás que son bajas auditivas o disminuciones auditivas. Y uno de los procesos que vimos es que precisamente, como nosotros todas en general aquí hablamos sobre el lenguaje hablado, pues la manera de pensamiento de una persona que de nacimiento tiene su lenguaje de señas, pues es diferente. Entonces es como un tema de un aprendizaje y es aprender a ver cómo es el lenguaje de señas, la lengua de señas, porque la lengua de señas es otra manera de hablar y otra manera que las personas con discapacidad auditiva tienen para comunicarse, pero a nivel de la parte escrita y de la parte escrita pues es más limitada. Es más, básicamente ese aprendizaje y es un aprendizaje que estamos llevando en este proceso y que queremos próximamente en un futuro pues integrar a nuestro proceso de accesibilidad en la Fundación Carisma. Sí, y bueno, como que en esta segunda recomendación que nos hicieron de el diagnóstico está pues en la parte del diagnóstico del equipo de comunicaciones y nos hicimos también una encuesta, ¿cierto? Como cuáles son esas barreras principales para que los contenidos sean accesibles, entonces el tiempo, la cantidad de temas, y eso nos llevó como a reinvertir un poco como el flujo de trabajo y a pensar cuáles eran esas otras habilidades y esos como otros conocimientos que debían integrarse al equipo de trabajo. Después de hacer ese ejercicio de diagnóstico interno, nosotros socializamos, recuerdan en un principio que yo les decía que el tema de accesibilidad debe pensarse desde el contexto cultural y organizacional, pues de cada espacio en el que ustedes se encuentren. Hicimos como una socialización con el equipo de trabajo. Les dijimos, bueno, nosotras en estos momentos en Carisma tenemos 4 líneas de investigación, pues 4 líneas temáticas y tenemos 2 laboratorios y pues hay como una constante publicación y socialización de contenidos. Y les dijimos, esto es lo que está pasando, pero necesitamos apalancarnos de sus capacidades también, ¿cierto? Entonces, porfa, cada que vayan a pensar en la divulgación de un informe, ayúdenos a organizar bien cuáles son las audiencias, ¿cierto? Entonces, nosotros inclusive tenemos por ahí un formato al que nosotros llamamos
como el formato, pues como de preguntas claves de matriz, pues como se me olvidó el nombre del formato que usamos. Ya no me acuerdo, pero se los podemos compartir en algún momento, porque eso nos ha ayudado muchísimo a caracterizar como los contenidos, ¿cierto? A saber, dependiendo de las audiencias que tenemos que hacer, qué canales tenemos que activar, qué alianzas tenemos que empezar a gestar. Y pues eso ha sido supremamente útil. Entonces, llevarlo también como a este contexto interno de trabajo en el que les decimos, estas son las recomendaciones y estos, pues queremos saber cuáles son los alcances, es súper importante. Ahí tenemos una experiencia muy brutal con el sitio web de Carisma y pues es esta. Aparte de ir haciendo como ese diagnóstico interno y externo, la persona que nos empezó a hacer su consultoría pues en temas de accesibilidad, que Caro en ese momento nos acompañaba también, empezó a observar también ella pues en una fase diagnóstica como cuáles eran las barreras de nuestros contenidos. Y la cosa en la que más énfasis hizo fue en lo inaccesible que era nuestro sitio web. Yo pues como que infortunadamente no encontré una foto de cómo era nuestro sitio web anteriormente, pero si quieres Nata, pues aquí anticipándome un poquito a la próxima sesión, si puedes proyectar en estos momentos en pantalla la home de nuestro sitio web, pues teníamos como varias dificultades. Y como ella nos decía, estos son los mínimos básicos para que un sitio web sea accesible. Entonces, la primera cosa es que nosotros teníamos el menú principal de nuestro sitio web diseñado de otro modo. Nosotros habíamos usado una plantilla de WordPress que había ocultado absolutamente toda la información del menú y el menú estaba escondido en un lugar. Entonces ella nos decía, es supremamente difícil que una persona con un lector de pantalla o que haga la lectura a través de la tecla Tab de su computador sepa en qué lugar del sitio web está y mucho más sepa cuál es la información que hay. Entonces, esto cuando les hablamos de los ajustes mínimos razonables, nuestro sitio web es una clara evidencia de ello, que hay un montón de cosas de accesibilidad por mejorar todavía, pero que hemos hecho como los ajustes y hemos dado los pasos más razonables y posibles dentro de nuestras capacidades para cumplir como con esos mínimos, ¿cierto? La otra cosa, para que el sitio web sea accesible, nos sugería la persona que nos hizo la consultoría, es que abajo, nosotros todavía no lo tenemos, porque no lo vamos a poder hacer en estos momentos, es tener un mapa de navegación del sitio web, ¿cierto? Esta es pues como la estructura completa de la arquitectura del sitio, que es como que te muestra cuáles son como las páginas, los artículos. Caro puede explicar eso un poquito mejor, por favor. Sí, claro. Hay un tema muy importante y también es un aprendizaje mío acompañando a la Fundación Carisma en el tema de la accesibilidad. Y es que no es solamente la accesibilidad del equipo de comunicaciones, también es accesibilidad de personas que están en el equipo de tecnología y que tal vez trabajan estos temas del desarrollo web, pero que también tienen que verlo con este enfoque accesible. Y uno de esos aprendizajes fue de uno de mis compañeros que estábamos trabajando en el tema de la accesibilidad del sitio web y cuando estábamos viendo lo del lector, su aprendizaje fue muy valioso porque nos comentaba que para él esto era un enfoque que, aunque él había visto en su carrera, es como cuando ves una partecita en tu carrera pero no amplías y que abre mucho espacio no solamente para mejorar el sitio para personas con condiciones visuales o alguna discapacidad, sino también para darle al sitio una mejor posicionamiento en el sitio web. Y uno de los procesos que nosotros estamos trabajando es precisamente en dar mejores categorías y categorizar de mejor manera nuestro sitio web y ir haciendo sus arreglos para que cada día construyamos en conjunto con las otras áreas de Carisma y con los compañeros de comunicaciones y tecnología un sitio web y unos contenidos más accesibles, incluyentes y diversos para todas, todos y todos dentro de nuestras posibilidades. Porque hay algo que hay que resaltar y es que la accesibilidad no, eso es un atributo que sea que lo que se invierte en accesibilidad beneficia a largo plazo a una organización y a muchas personas. Que la accesibilidad permite también, o sea, no porque sea accesible tiene que dejar de ser bonito, puede ser hermoso y accesible al mismo tiempo y es importante que sea inclusivo para todos. Caro, muchas gracias. Bueno, y otra de las recomendaciones que nos hacían para que los contenidos de nuestro sitio web fueran más accesibles era describir las imágenes.
Entonces, creo que para la próxima sesión les podemos mostrar mucho mejor cómo es que un lector de pantalla lee esa descripción cuando pasa por encima de la imagen. Y pues otras dos cosas, como dentro de esos ajustes razonables, es cuando vayan a seleccionar una plantilla web o vayan a hacer cambios o adecuaciones, si es que terminan así animándose un montón y pueden hacerlo para luego de este taller, piensen, por ejemplo, que una de las medidas es que se permita que el tamaño de la letra se pueda aumentar, ¿cierto? Para las personas que tienen alguna discapacidad visual, que se pueda mejorar o se pueda evaluar, perdón, mejorar, no, usar el contraste de las pantallas del sitio. Creo que en estos momentos no podemos hacerlo, pero claro, creo que también sería bacano que lo mostráramos en la próxima sesión. Sí, vamos a ver algunos de estos temas. Hay un tema que vamos a ver más adelante y es que, pero lo podemos explicar aquí cuando hable de los magnificadores. La base es que el magnificador original, como en sus inicios, tenía el 200%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el contenido debería poderse magnificar o ampliar hasta el 200% de su capacidad sin que pierda su forma, sin que pierda ni se salga de contexto de los contenedores de este sitio web. Pero pues igual ustedes como saben, la tecnología va en constante avance y pues la idea es que pues también, y ahorita pueden aumentarlo mucho más porque tenemos pantallas 4K y demás. Y pues al final, como les digo, o sea, hay que revisar muchas cosas, es un proceso largo, pero poco a poco uno lo va integrando y va haciendo del tema de la accesibilidad algo de cultura. No solamente accesibilidad digital, sino accesibilidad también física. Y pues es como una invitación y nos alegra que estén aquí en este taller tomando como esos pasos para implementar accesibilidad y generar pensamiento accesible desde el inicio de sus proyectos, en sus trabajos y en su vida diaria. Caro, súper, muchas gracias. Hugo, yo creo que tiene como otra lección aprendida por compartirnos ahí. Hugo, sí, pues. Sí, que tiene que ver también con el tema de cómo nos introducimos en el flujo de trabajo, porque, por ejemplo, en temas de diseño a veces se vuelve complejo insertarse dentro de estas dinámicas de la accesibilidad, porque uno como diseñador tiende a ser un poquito testarudo a veces. Entonces al principio, por ejemplo, nosotros al principio pues teníamos muchas ganas de aprender, pero sentíamos que era mucha información. Algo que decía Caro ahorita que a mí me parece muy valioso era que en un principio como que el nivel máximo de accesibilidad es la simpleza absoluta y nosotros tuvimos muchas discusiones, se generaron muchos espacios, creo que eso fue muy valioso en Carisma, se generaron muchos espacios de conversación entre todos los equipos, de hasta qué punto podíamos llegar y cómo íbamos a implementar esta estrategia. Y ha sido muy valioso porque en los 2 años que van desde eso, hemos encontrado que el proceso se nos ha hecho orgánico a los diseñadores, a los comunicadores, pues a todo el equipo, inclusive a personas que no están directamente en el equipo de comunicaciones, sino que son de otra línea, pero que ya también tienen esos contenidos. Y aún así, pues si uno ve los contenidos de Carisma, siguen siendo de alto impacto, con una línea de diseño muy potente, o sea, pues no es porque yo sea uno de los diseñadores, pero yo creo que hemos tratado de mantener unos estándares dentro del diseño muy altos, pero siempre como muy amarrados a la accesibilidad, es decir, buscamos tipografías que fueran muy accesibles y que no tuviéramos que hacer grandes cambios en la estructura, por ejemplo, de las piezas, sino que los cambios que hiciéramos fueran tan sustanciales que nos permitieran ir incorporándolos de manera orgánica, y creo que pues estamos en un camino y este proceso va a seguir y va a seguir evolucionando, pero por ahora podemos decir con tranquilidad que hemos apropiado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con color y contraste, con el uso de tipografías, con la manera inclusive en la que exportamos PDFs para diferentes formatos, que eso es una cosa que, por ejemplo, uno tiene en cuenta en comunicaciones y en diseño. Uno llega, exporta el PDF porque es fácil de mandar y ya, pero también hay unas prácticas, hay unas buenas prácticas de tamaño de PDF, de bits que tienen las imágenes, y eso lo hemos ido incorporando porque sabemos que eso va a hacer que la web sea, por ejemplo, más ligera, que los PDFs se puedan descargar más fácil. Entonces, en zonas con intermitencia de internet o con barreras situacionales puedan acceder a estos contenidos. Entonces, como que hemos ido pasito a paso incorporando, y creo que la invitación también es a que ustedes desde sus equipos sean muy
o sea, tengan como la disposición para ir aprendiendo y para cometer errores y decir, bueno, esto no lo podemos hacer desde ya y ser realistas, pero también seguirse esforzando porque es un camino que yo creo que puede ser muy gratificante para las organizaciones y realmente es un camino que lleva, como lo decía Caro, a que podamos generar contenidos accesibles y que puedan incluirnos a todos en el desarrollo de las estrategias de comunicación. Uy, listo, muchas gracias. Bueno, son las 5:54 y hacemos el último llamado a participación. Si alguien quiere decir algo, hacer algún comentario, nosotros vamos a compartirles un formato para que nos ayuden a evaluar esta sesión y pues tan pronto tengamos el material grabado también se los compartiremos porque la idea pues es que esto siga rotando con muchas más organizaciones y muchas más personas. Dice Ana Karen, muchas gracias por todos estos insumos, ha sido un módulo lleno de aprendizajes. Muchas gracias, Ana. Bueno, y pues cualquier cosa decirles también que conmigo han estado hablando también a través de los correos electrónicos, si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, pues ahí estamos súper pendientes y pues como aprovechar la ventaja de que somos pocas personas, ¿cierto? Pues quizás si tienen alguna cosa más particular o se acuerdan de algo, nos escriben de una y ahí estamos también para contestarles. Diego dice, encantado de toda la información compartida. Muchas gracias, Diego, es con mucho amor, de verdad. Ella dice, muchas gracias, muy importante esta información. Camila dice, a mí me surgieron muchas preguntas al final, pero creo que las planteo en la otra sesión. Jaja. Listo, Camila, listo, Lina. Bueno, muchas gracias también, Caro, Dani, Ugi, Nati, que nos estuvieron acá acompañando. Y pues, ahí nos pusimos en la presentación a Juliana, que la final, pues decidimos hacer una relatoría de este espacio. Juliana no está aquí, pero pues también hace parte del equipo de comunicaciones y ella estuvo ahí también detrás muy calladita tomando nota de todo esto, porque pues nosotras también haremos como un proceso de evaluación interno, pensando también en todas esas adecuaciones y ajustes para seguir mejorando estos contenidos. Mateo, muchas gracias a ti también. Nos vemos en la próxima sesión entonces. Y, bueno, les íbamos a decir que si están de acuerdo en encender sus cámaras y lo pueden hacer, para tomar una foto, para postear en redes sociales, si no, no hay ningún problema. Pues las personas que lo quieran hacer, estamos ahí como con unas historias. Eso, Mariela, muchas gracias. Ahí estás, Diego, súper. Listo, Nata. Bueno, entonces, Me dice toca Ana. como si, como en la vida real, diciendo 1, 2, 3. Nata, hazlo tú. Listo. Entonces, 1, Un segundito, 2. si le damos un segundo a Karen. Ah, sí, claro. Bueno. Sí, ahí ya se conectó. Listo, excelente. Listo. Momento. Posen. A ver, voy a revisar que haya quedado. Listo. Muchas gracias. Bueno, mil gracias. Gracias, Nata. Chao. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Chao, gracias, chao. Chao, muchas gracias. A ustedes. Ya les con voy a solo compartir la nosotros. foto del grupo. Sí. Por si quieren decir algo, finalizo. Que alguien